Capítulo 38. El camino al hospital fue eterno, pese a que Alejo manejó con el mismo ímpetu que le conocía. Estacionó en un solo intento. Sin pérdida de tiempo llegaron al 7º piso. La sala de espera estaba vacía. Avisaron a uno de los médicos que vieron pasar que eran los parientes de la paciente Berta Rosales y que habían sido convocados de urgencia. Les dijeron que esperasen. Todos estaban nerviosos. Marcela se sentó en una de las sillas del sector derecho de la puerta vaivén. Alejo caminaba de un lado al otro sin prestarle atención al celular que chilleaba con el sonido de los mensajes que le entraban de manera permanente. Martiniano estaba apoyado en una de las paredes mientras golpeaba el piso con su pie de manera automática, como cuando en su época de alumno rendía algún examen. Levantó la mirada y la rosa mística le pareció con un triste semblante. Estaba observando la imagen cuando de repente abrieron la puerta. Era una joven doctora que les preguntó si eran los parientes de Berta Rosales. Ante la respuesta afirmativa, los hizo pasar. ¿Ustedes son sus hijos? Sí, respondió Martiniano. Su madre sufrió una descompensación cardíaca a las 6:38 de la mañana. Logramos recuperarla, estabilizarla, pero a las 7:20 de la mañana volvió a hacer crisis. No pudimos recuperarla y falleció. Eso es todo lo que puedo decirles. Todos quedaron petrificados, más por la frialdad con que les habían dado la noticia, como por el deceso mismo de su madre. Las lágrimas comenzaron a asomar en un silencio infinito. La médica, que aún permanecía allí, les indicó que en unos minutos podrían entrar a ver el cuerpo. Y luego desapareció tras esa puerta que tantas veces había cruzado para ver a su madre. Unos minutos después estaban frente a su cama. La enfermera descubrió el cuerpo tapado con una sábana blanca, sin los tubos, aparatos, suero. Berta parecía dormida en un merecido descanso. Quizás antes de soltarse de este plano terrenal, se haya acordado de su padre tratando de decirle algo mientras moría. Quizás en esta oportunidad Nicasio haya podido decirle que había sido una de las más grandes alegrías que le había dado la vida. Tal vez Berta se haya sentido reconfortada como pocas veces en esa existencia en la que nadie le decía que la quería. Tal vez María la había llevado de la mano luego de pedirle perdón. Quizás la vio agarrada de la tela metálica con sus ojitos a borde de llanto y regresó para abrir el portón y llevársela para siempre. También era posible que se haya encontrado con Santiago, su compañero de vida. Seguramente pudo finalmente perdonar tantas infidelidades. Tal vez le dijo que extrañaba a su compañía y las largas caminatas de los últimos años. Quizás se elevó por sobre las cabezas de sus hijos que lloraban y acariciaban su rostro en la despedida que habían intuido, pero que jamás imaginaron cómo sería. Trataron de hablar en voz baja, de tocarla por última vez. Sabían que no habría velatorio porque ella nunca lo quiso. Respetarían su voluntad al rajatabla. La enfermera los observó respetuosamente. El último beso fue de Marcela, la hija más chica, la compañera más cercana de los últimos tiempos. Luego todos salieron cabizbajos, tristes. La mujer vestida de blanco volvió a cubrir con la sábana el cuerpo de Berta. Bajaron del edificio y el sol que se acercaba al mediodía trataba de dar calor, pero un viento del sudeste se empecinaba en enfriar todo. Y allí lloraron ya con desconsuelo. No supieron cuánto tiempo estuvieron acongojados de ese modo. Sin embargo, en un momento tuvieron la necesidad de avisar al resto de los hermanos y a tía Maricel que esa misma mañana había partido.
Martiniano se encargó de avisar a sus hermanos ausentes. Fue duro escuchar las voces entrecortadas y el llanto a la distancia. Ni Julio ni Renata podían ir. Las palabras tranquilizadoras del hermano mayor atenuaron al momento. Marcela le avisó a tía Maricel que aún estaba en viaje, pero fue la hermana de su madre quien la consoló y no a la inversa. Una vez que terminaron las llamadas de rigor, comenzaron los trámites propios de la situación. Martiniano y Alejo fueron los encargados. Marcela le había pedido a su hermano mayor que la relevara de todo aquello, en especial del reconocimiento del cuerpo en la morgue del hospital. Ya había pasado por ese trance la muerte de Santiago. Martiniano le dijo que estando él no habría necesidad que ella hiciese eso. Alejo dijo que acompañaría en todo a su hermano. La funeraria y la administración del hospital acordaron que el cuerpo se iba a retirar a las 17. Regresaron tristes, callados. Solo hubo un párrafo para la frialdad con que la doctora había dado a conocer la noticia del deceso. Alguien dijo que quizás ya estaba acostumbrada a ese tipo de situaciones. Todos concluyeron lo mismo. Llegaron a la casa, ninguno tenía apetito. Cada uno trató de reflexionar en soledad para asimilar ese momento difícil que les tocaba pasar. Con Berta fallecida se quedaban sin padres. Esa era la nueva circunstancia a la que debían acostumbrarse. Ya habían pasado el Día de la Madre con ella internada. Unos días después de esa fecha ya no la tenían. Martiniano se recostó en una de las camas de la habitación de Alejo. El televisor permaneció apagado, no importaban las noticias, predominaban solo los recuerdos de su madre. Cerró los ojos y quiso buscar dentro suyo imágenes y palabras de Berta. Se vio pequeño, de unos 3 años, con el rostro ensangrentado y su madre levantándolo en brazos. Se había partido la ceja al caer dormido de la cama. Esa cicatriz me quedó para siempre. Al verla cada día en el espejo recordaba el gran amor que le tenía a su madre. En aquella oportunidad había corrido varias cuadras hasta el hospital en una negra noche de invierno. En la guardia le hicieron un par de puntos luego de tener la sangre. Después de ese recuerdo, percibió un murmullo lejano y se vio con un cuaderno abierto haciendo deberes, mientras la escuchaba con atención. Yo apenas fui hasta 3er grado. Tuve que soportar muchas humillaciones por mi falta de estudio. No tengo riqueza para dejarle, pero si las tuviera y ustedes fueran unos burros, las perderían. Eso le pasó a mi abuela, que por no saber leer y escribir fue estafada. Yo les puedo dejar un solo tesoro que nadie les podrá quitar: el estudio. Así hablaba su madre, con un desenvolvimiento que había aprendido de muchas de sus patronas, pero con una sabiduría construida sobre el dolor. Trató de profundizar recuerdos, tuvo la imagen de su adolescencia, tiempos de emociones intensas, decepciones amorosas, poesías melancólicas. Recordó una noche de triste decepción. Su rostro lo decía todo. El abrazo de su madre rompió su resistencia y el llanto surgió en ambos. En él, por el dolor de un amor no correspondido. En ella, porque no podía impedir que su hijo sufriese. Sintió que dormitaba, pero en realidad los recuerdos acudían a él sin que conciliara el sueño. Era difícil dormir con el dolor, que prefería rescatar escenas fuertes que le acercaban desde un lugar que ya no era terrenal. Alejo tampoco dormía, también buceaba en mares de recuerdo. No quiso interrumpir a Martiniano, a quien vio concentrado. Respetó la búsqueda de intimidad que cada uno de sus hermanos realizaba en ese momento. Marcela recordó la última vez que Berta había cocinado para ella. Se ensayó con un plato desconocido, sushi. Estaba tan contenta por lo bien que le habían salido que ponía un gesto de placer culinario ante cada bocado y se enorgullecía de sí misma por los elogios que recibía. Marcela pensó en ese momento que Berta por fin se quedaría en Buenos Aires y dejaría esa obsesión de rescatar a sus parientes de miseria, pero se equivocó una vez más.
ya tenía planeado el viaje a Tucumán. Pasaría a saludar a su hijo Martiniano y luego se instalaría en un asentamiento en el que se encontraban primas, sobrinas viviendo en total promiscuidad. Sus hijos ya habían advertido en varias ocasiones que la diferencia entre sus parientes y ella era que aquellos no querían dejar el estilo de vida, pero ella insistía, quizás con sus hijos realizados, su marido fallecido, no tenía una visión, quería rescatar a aquellos que se debatían en el barro del cual ella había podido salir. Era una misión imposible, tanto que a su regreso y sin despedirse del hijo que vivía en esa provincia comenzó a sentirse mal en el viaje. Se había hecho mala sangre con aquellas personas a las que quería ayudar, pero que solo se interesaban en que les dieran dinero, regalos, sin ninguna intención de cambiar. Un fuerte dolor de cabeza fue el preludio de ese inesperado final. Más tarde, los hermanos coincidieron en el comedor en donde compartieron los mates. También expusieron vivencias que habían rescatado de la memoria. Sus corazones estaban llenos de su madre. Era el único modo de no sentirse huérfanos. Sostuvieron que aquel despertar al dolor que había significado el asesinato de su padre había muerto junto a ella. Nunca pudo superar la muerte de Nicasio. Quizás el sufrimiento de abandono haya hecho que el sentimiento por el suicidio de su madre nunca fuera igual en intensidad. No entendía por qué había cambiado a sus hijos por un hombre, aunque finalmente la perdonó. Tal vez en el fondo era esa niña que cuidaba de sus hermanos, la que había madurado de un solo golpe, tan certero como aquella puñalada que se llevó a su padre para siempre. La ronda de mates continuó como los recuerdos que se iban desgranando. En ese momento, Martiniano miró el reloj, buscó la mirada de Alejo. Llegó el momento, hermano. ¿Tienes todos los papeles? Sí, respondió Alejo. Se despidieron de Marcela. Sabían que no sería fácil el reconocimiento de esa coraza vacía en la que se había transformado su madre, que seguramente ya caminaba hacia un plano celestial, hacia esa luz que no tiene fin.